Los casos de estudio tienen varias definiciones, entre ellas que es un método para aprender respecto de una instancia compleja, basado en su entendimiento comprensivo como un todo y su contexto, mediante datos e información obtenidos por descripciones y análisis extensivos. Es el objeto de la investigación, es decir, la cosa que se investiga bajo cualquier tipo de diseño, ya sea experimental, no experimental, longitudinal, transversal, etc. En este sentido, el estudio de casos se convierte en un método mixto que permite el estudio de un objeto en el contexto en el que se desarrolla. Un caso, pues, es la unidad o entidad sistémica identificada en sus límites y características y ubicada en relación a su contexto, y que es el principal objeto o sujeto de estudio. En otras palabras, el caso es la unidad de análisis. Esta es una comparación de estudios de caso y otros diseños. En este podemos ver cómo es que la esencia de la pregunta de investigación cambia a través de las estrategias o diseños de investigación y si requiere un control de eventos o no. Las funciones de los estudios de casos pues son diversas, pero hay que considerar que los estudios de casos son útiles para refinar, confirmar y extender la teoría y producir conocimiento y validar resultados obtenidos por otros diseños. Además, los estudios de casos son de aquellos donde estamos hablando de investigación-acción, es decir, aquellos estudios de casos son con los que podemos tener una conclusión que va a implicar en la salud pública de una población, ya sea de un municipio, ciudad o de una nación. El estudio de caso se desarrolla de la misma forma que cualquier otro tipo de protocolo de investigación, que se rige por los pasos del desarrollo científico. Hay un planteamiento del problema, la definición del caso, seleccionar el caso y el sitio de contexto, construir el marco teórico, recolectar los datos, construir la base de datos, es decir, el análisis de los datos, después el procesamiento, el reporte de los resultados y emitir una conclusión. Pues vamos a analizar un estudio de caso que implica en la salud pública. En este caso, este artículo que vamos a revisar es de un brote que se detectó en unas 5 provincias de Canadá, un brote de virus de la hepatitis A. Este brote ocurrió entre octubre del 2017 y mayo del 2018. Es un estudio retrospectivo y pues de casos y controles, y vamos a aprender a identificar cómo fue el desarrollo de este estudio. Y bueno, el objetivo de este estudio de casos y controles es identificar la fuente probable del brote. Tenemos aquí el diseño del estudio, fue un diseño retrospectivo de casos y controles pareados. Se reclutaron controles para cada caso y se parearon por grupo de edad, sexo y sobre todo área geográfica. Los casos en este estudio se distribuyeron en 5 provincias de Canadá, lo que sugiere que la exposición geográfica no parecía estar estrechamente asociada con la exposición. Sin embargo, la geografía se incluyó como criterio de coincidencia, ya que los investigadores querían asegurarse de que el grupo control tuviera la misma diversidad geográfica, así como pues el mismo estilo de vida y los mismos hábitos. Para la selección de los casos, primero hay que hacer las definiciones. Hay que definir cuál es un caso confirmado. En este caso se definió como residente o visitante de Canadá con infección por hepatitis confirmada por laboratorio con el genotipo A y que además tuviera una marca genética relacionada con el brote, la fecha de inicio de esta infección confirmada y además que pues no tuviera un contacto cercano con un caso confirmado en tal tiempo. También se definió un caso secundario como un residente o visitante de Canadá con infección por hepatitis confirmada por laboratorio, con contacto cercano con un caso confirmado en las fechas destinadas. También se tiene que definir cómo se van a seleccionar los controles
qué criterios tiene que cumplir los controles para poderlos incluir en el estudio. En este caso, la selección de los controles los hizo un tercero ajeno a la investigación. Estos se hicieron haciendo uso de un banco de controles que se tuvieron por investigaciones pasadas y los datos sociodemográficos de las personas se siguieron guardando. Entonces, estos controles se seleccionaron de acuerdo a entrevistas telefónicas que les hicieron y que pues aceptaron participar en el estudio. Aquí reafirmamos el uso de uno de los instrumentos de investigación que revisamos en los cursos pasados, como es la entrevista. Hay ciertas consideraciones que los investigadores incluyeron. Una de ellas fueron ciertos alimentos. Según la revisión del marco teórico que hicieron los investigadores para el diseño y pues la creación de la investigación, encontraron que ciertos alimentos eran fuentes potenciales de infección y seleccionaron estos alimentos para que los casos y los controles respondieran preguntas en donde se evidenciara el consumo reciente, bueno, dentro del periodo que ellos establecieron, que era dentro de 10 a 15 días, en su alimentación y hábitos. Continuamos con la fase de recolección de datos. Esto se hizo mediante una entrevista que fue hecha por oficiales del Instituto de Salud Pública. Los casos seleccionados fueron reentrevistados por la Agencia de Salud Pública de Canadá y esto se hizo con la intención de añadir información sobre los alimentos a los que estuvieron expuestos. Después de estas dos entrevistas, los casos que se seleccionaron se hizo basándose en los detalles capturados en la entrevista inicial. Es decir, que toda la información que los investigadores deseaban tener fue correctamente respondida y sin omisiones por aquellos voluntarios. Los controles también fueron seleccionados por entrevistas usando un cuestionario diseñado exclusivamente para los controles. Después, pues se realizó el análisis de los datos. Se realizó un análisis pareado de casos y controles. Lo primero que hicieron, pues fue una estadística descriptiva que generalmente se hace pues en cualquier investigación para poder resumir y sobre todo tener un marco de referencia sobre los datos que obtuvimos, tener una idea de hacia dónde ir, qué otro tipo de estadísticas emplear. En este caso, se calcularon las razones de probabilidades de McNemar para datos pareados, pero esto pues para investigar una posible fuente o sospecha del brote. Esto proporciona una estimación del riesgo asociado con la exposición y la contracción del virus. Bueno, ya después utilizaron análisis univariantes donde tenían una significancia que ellos decidieron hacer menor a 0.2 y una razón de probabilidades mayor a 1. Estas exposiciones o estos sujetos que cumplían con estos resultados estadísticos se incluyeron ya en un análisis multivariado. Y bueno, aquí vemos el uso de un software de análisis como el Stata, que fue el que se utilizó para hacer todos estos análisis. Y ellos consideraron pues un nivel de significancia menor a 0.05. Los resultados no los vamos a ver detalladamente, solo quiero que observen que el primer resultado que se obtuvo, así como tanto en tablas o gráficas como en el resultado escrito, pues es la descripción de su muestra, tanto de los casos como de los controles, como vemos en la tabla número 2. Ellos describen aquí todas las características sociodemográficas, es decir, toda la estadística descriptiva, que volvemos a recordar es el resumen de todos los datos que obtuvimos. Estas son las variables, la edad, el sexo, la provincia. Recuerden que ellos mostraron en 5 provincias de Canadá. Y además, bueno, tenemos los controles y cómo fue su método de reclutamiento, etcétera. Son las primeras dos tablas que nos presentan. Tenemos aquí un resumen de cómo fue la exclusión, bueno, el método de reclutamiento que fue por llamada de los controles, que fue por llamada telefónica de un banco de datos de investigaciones
anteriores, porque ellos querían ver si ese banco todavía funcionaba para tanto esta investigación como futuras investigaciones, además que el método de entrevista telefónica, ya sea fijo o a celular, sigue siendo exitoso. Ellos comprobaron que sí. Y tenemos otra tabla aquí de la alimentación. Conclusiones de este estudio de caso, encontramos que este estudio apuntó hacia los camarones o langostinos o las moras como alimento de interés para este brote de hepatitis en las múltiples provincias de Canadá, en las 5 que se analizaron. No se pudo confirmar la fuente, sin embargo, la metodología del estudio permitió una comparación útil de estrategias de reclutamiento. Demostró que los bancos de control siguen demostrando que son servicios públicos que se pueden utilizar para diferentes estudios y bueno, el método de investigación como la entrevista. Entonces nosotros podemos ver cómo este caso y control tuvo una conclusión inmediata para el acontecimiento que estaba pasando, en este caso el brote de hepatitis A.